Comencemos el día con un buen desayuno. Desayuno espiritual. Desayuno espiritual. Un momento de intimidad con Dios. Un momento de intimidad con Dios. Saludos. Hermanos, amigos, hemos venido considerando la importancia de estudiar la Biblia, de hacer de la Biblia un material de estudio para nuestro propio bien. Hemos visto algunas cosas y hoy me gustaría que termináramos esta temporada acerca del estudio bíblico pensando en dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo se aprovecha la Biblia? Quizás algunos hasta aquí se han hecho esa pregunta a través de las reflexiones, los devocionales que hemos estado compartiendo acerca de este tema. Y es interesante que la misma palabra de Dios nos da respuesta. Quiero invitarle a que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 3, donde leemos lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo aprovechar entonces la palabra de Dios, la cual es para el bien de nuestras vidas? Mira, mi hermano, aquí hay 3 cosas sencillas, alcanzables para usted y para mí, que hacen que aprovechemos al máximo la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios la aprovechamos con la lectura, porque el texto dice: bienaventurado el que lee. Bueno, este pasaje está hablando precisamente de la lectura del libro de Apocalipsis y está hablando de una lectura pública, pero no podemos descartar que se aplica también a una lectura de manera personal, a una lectura también de toda la palabra de Dios, que como Apocalipsis es inspirada por Dios. Esta lectura de la que habla aquí Apocalipsis es una lectura reflexiva, que a través de este ejercicio de leer la palabra de Dios, pensemos en ella, reflexionemos en ella. Recordemos que al estudiar la Biblia, estudiamos la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Dios, de modo que demanda una lectura especial, una lectura reflexiva. Qué bueno que usted y yo tenemos la libertad de tener la palabra de Dios y leerla todos los días. A través de la lectura, usted saca provecho a las Escrituras. Además de eso, dice la Escritura que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, que claramente también podemos aplicarlo a todo el texto de las Escrituras. Oír con atención la palabra es otra manera como usted y yo sacamos provecho a las Escrituras. Alguno dirá, por ejemplo, que no sabe leer, pero Dios ha preparado, ha dispuesto en su sabiduría también la bendición, el provecho que podemos sacar de las Escrituras a través de oírlas. Hoy día tenemos muchas maneras, medios, mediante los cuales podemos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios la podemos escuchar en la radio, la podemos escuchar en la televisión, la podemos escuchar en las redes sociales, la podemos escuchar mientras vamos en el vehículo. Hay muchas maneras de escuchar la palabra de Dios. Existen también hoy día aplicaciones en sus dispositivos móviles a través de una simple pulsación y empezar a escuchar la palabra de Dios. Este escuchar también es la idea de atender, de poner atención a lo que dice la palabra de Dios y sacar provecho. Finalmente el versículo dice que bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Guardar la palabra aquí es lo mismo que obedecer, de modo que en la medida que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, estamos sacando provecho de ella. La obediencia es el fruto, la evidencia de aprovechar la palabra de Dios. Así que en la medida que usted y yo atendamos la palabra de Dios con obediencia, ese aprovechamiento entonces es evidente. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, el tiempo de la venida del Señor está cerca, dice aquí Apocalipsis. De modo que hagamos
más esfuerzos, que hagamos prioritario también en la vida dar cabida a la palabra de Dios y a su estudio, de modo que la podamos aprovechar al máximo. Léela todos los días. Aprovecha y escucha la palabra de Dios, mensajes que edifican, porque es la palabra de Dios. Y obedécela para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mi hermano, mi amigo, mi querido oyente, hemos considerado aquí el estudio de la Biblia como el estudio mismo de la palabra de Dios, como un deber cristiano, como ese estudio el cual es mucho mejor con un corazón bien dispuesto. La necesidad de estudiar la palabra de Dios, además de el bienestar que produce el estudiar la palabra de Dios y la manera de cómo lo podemos aprovechar. Yo quiero invitarte a que pienses y consideres la importancia de estudiar la palabra de Dios. Saca tiempo, deja las excusas y aprovecha cada estudio bíblico que tú puedas realizar. Seguro verás las bendiciones de Dios a través de ese estudio bíblico, el cual será provechoso para ti y para todos los que te rodean. Estudia la palabra de Dios y que Dios te bendiga.